premio Nobel a una periodista va a ser muy importante porque son las voces de la tierra. Hay algo que, por eso le dieron el premio a Svetlana Alexievich, para premiar eso. O sea, ¿de dónde sale la literatura? Nosotros hemos creído, y eso es muy común en el tercer mundo y en especial en ciertos países de América Latina, creer que la literatura es una invención, que es alguien que se inspira y empieza a producir. No, la gran literatura es de gente que oye, de gente que se hace una pregunta y de gente que trata de resolver esa pregunta desde sí mismo y desde lo que le llega. Ahí ve uno, por ejemplo, en el siglo XIX se trataron y principios del XX se trató de resolver la pregunta ¿qué es el adulterio? ¿En qué consiste el adulterio? ¿Y por qué una mujer adultera? Entonces se escribió Madame Bovary, se escribió Ana Karenina, se escribió Effie Briest, y ya en el siglo XX Bashevis Singer escribe La casa de Jean Paul y los herederos para hablar de Clara Jacobi. Entonces, ¿a qué lleva eso? Y en un momento determinado lo que ellos dicen acerca de ese hecho lo estudian en psicoanálisis, lo estudian en sociología, lo estudian en moral. O sea, el escritor dio una respuesta más real que la que se había encontrado a partir de las investigaciones. Porque el escritor sufre, el bueno pues, sufre una especie de esquizofrenia donde él se mete en un mundo donde está viendo lo que lo acongoja, lo que lo asusta, lo que lo alegra en un momento determinado, y después es capaz de salirse de ese mundo. Deja la esquizofrenia y vuelve a la normalidad. Entonces, ¿de dónde sale el material literario? De lo que hay, de lo que hay. Obviamente hubo muchos intentos de tratar de falsear la literatura. Uno que falsea la literatura es Homero, falsea la realidad, ¿cierto? Él le canta a un montón de piratas que quieren ver justificados sus crímenes y él se los justifica. Y eso pues va a estar jugando más o menos hasta que aparece Cervantes. Y se van a demorar mucho después de Cervantes para llegar a él. Pero Cervantes pisa una de las realidades más dramáticas que ha tocado un escritor, que es un país sin clase media. Los españoles o España expulsó a sus clases medias, expulsó a los judíos en 1492 y terminó por expulsar a los moriscos en 1620. De hecho, la gran expulsión se dio en 1605 y Cervantes se encuentra con un país vacío, un país donde los que producían no están, un país donde hay una nobleza parásita, tremendamente parásita, y una pobreza que linda con la picardía. Por eso aparece esa novela picaresca. Pero de ahí sale la literatura. O sea, lo que hace Cervantes es ponerse a analizar qué le sucede a un hombre que venía de imaginar nomás, y eso se lo permitía su carácter de parásito, a enfrentar la realidad, y cómo al enfrentar la realidad y al fin entenderla, muere. O sea, no es capaz de resistir la realidad, que es una cosa muy linda en esa novela que en América Latina pareciera que no la entendemos. Nosotros seguimos narrando como los cronistas de Indias y no dialogando como el Quijote. Es que el Quijote es un diálogo permanente, es de alguien que ha oído conversar, es de alguien que ha conversado. En tanto que quedamos presos en las crónicas de India, nosotros relatamos y creemos que podemos inventar en el relato.
Entonces ahora que se da este premio Nobel, muy importantísimo me parece a mí, porque los últimos premios Nobel han sido muy particulares, han tenido unas particularidades muy, muy grandes. Una, por ejemplo, en el caso de Mo Yan, hay que denunciar lo que hicieron los japoneses en China. Y en Sorgo Rojo es eso paso de los japoneses que tratan de acabar con una cultura, que tratan de destruir a la gente, o sea, una cosa tremenda que Japón no ha querido reconocer además. Mientras los alemanes reconocen el fracaso y la criminalidad del nazismo, los japoneses no han querido reconocer eso. Entonces Mo Yan los denuncia. Por eso es tan linda esa novela de Sorgo Rojo. ¿Qué nos hicieron? Y cómo sobrevivimos a lo que nos hicieron. Luego van a premiar a Herta Mila con una serie de relatos y unas novelas de lo que le pasó a las minorías alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que esas minorías alemanas que vivían en Checoslovaquia, que vivían en Polonia, que vivían en Rumania, le colaboraron al nazismo y fueron los grandes colaboradores. Y al perder la guerra se ven sumidos en un fracaso total. De hecho, todos son criminales. Y Herta Mila se encarga de denunciar eso. ¿Qué nos pasó? Y cómo después de la guerra seguimos muertos, porque es el mundo de los muertos vivos. Después van a premiar a Alice Munro, que le da la voz a las mujeres. Son las mujeres hablando. ¿Qué le pasa a las mujeres? ¿Qué le sucede al mundo femenino? Porque, de hecho, las mujeres son las que crean el mundo, pero nunca habían podido hablar con la claridad con que hablaron o con que hablan en la obra de Alice Munro. La mujer tiene un mundo, tiene unas realidades, tiene unos deseos, tiene unas acciones y, como dice doña Alice Munro, pues el hombre se preocupa muy poquito. De hecho, en Alice Munro los hombres quedan muy mal parados, porque son las mujeres las que están construyendo. Y hay una tesis que sería muy linda de pronto para otro programa, y es como las mujeres fueron las que construyeron América, las que hicieron América, y no los hombres. Los hombres simplemente vinieron a luchar, a engendrar, a tratar de sobrevivir huyendo de la realidad, en tanto que fueron las mujeres las que enfrentaron esa realidad, las mujeres de los inmigrantes, que trajeron la lengua, que trajeron las creencias, un montón de cosas importantes que alimentan la cultura, porque los hombres impusieron creencias, pero ni siquiera sabían que están creyendo. Las mujeres sí, que es una cosa pues muy interesante. Después van a premiar a Modiano, a Patrick Modiano, que plantea uno de los grandes problemas actuales, y es la pérdida de identidad. O sea, ¿quién soy yo? ¿Y por qué quiero ser otro? Y queriendo ser otro, no soy nadie. Y ahora acaban de premiar a Svetlana Alexievich, porque si no hay identidad, el premio, me parece a mí muy acertado, se lo dan a alguien que dice, ¿y qué pasa cuando ya no hay tierra? Porque hemos perdido la identidad y ya estamos perdiendo la tierra. Entonces, lo que hace esta periodista ruso u ucraniana es que ahí va a haber un caos tremendo. Cuando se desbarata la Unión Soviética en 1990, queda un país de países, queda un país de guerras civiles, pero cualquier cantidad de guerras civiles, cualquier cantidad de desplazados, de refugiados, que van por lo que era la Unión Soviética y que van sin país,
porque ellos nunca les dijeron de qué país eran. Simplemente pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el tema o los temas que va a manejar esta periodista son las voces. Ya no nos quedan sino las voces. Así como fuimos perdiendo la identidad, queriendo ser otros y no lográndolo porque no podemos ser, en ese punto es muy claro. Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset, nosotros no somos más que nuestra realidad radical. Nosotros no podemos ser más de lo que somos. Y al reconocerme lo que soy, admito lo que me viene de afuera, para mí, para poder construir mi realidad. Entonces, quedan voces, un montón de voces. Esta periodista entrevistado a las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la guerra, ella aprovecha 20 años después para empezar, bueno, ¿a usted qué le pasó en la guerra? Porque el hombre no cuenta qué le pasó en la guerra. Y no cuenta qué le pasó en la guerra porque tiene los recuerdos muy confusos, porque se mantuvo borracho, se mantuvo drogado. Son muy poquitos los que logran pasar por una guerra sin huir de la realidad. Hay un libro que se llama Vida y Destino de Vasily Grossman, también lleno de voces. Ahí no hay personajes, hay voces de qué pasa con la gente que avanza y cómo en la guerra vencedores y vencidos se destrozan. Y a lo último no se va a saber quiénes son peores. Entonces, en el caso de Svetlana Alexievich, a ver, a las mujeres ¿qué les pasó? Porque es que las mujeres no se drogaron, las mujeres no se volvieron alcohólicas. Las mujeres sobrevivieron, buscaron la comida, o después o se enloquecieron y llegaron a comerse a sus propios hijos. Como narra el mismo Vasily Grossman en un libro que se llama Todo fluye, en la hambruna de Ucrania. Esto que fue un castigo de Stalin y castigó a morir de hambre a cientos de poblaciones, y ahí se vio lo peor que se puede dar, la madre que se come a su propio hijo para no verlo morir de hambre, entonces prefiere matarlo para que escape de eso. Bueno, eso es un libro que le para el pelo a cualquiera. Y viene Svetlana Alexievich y le va a preguntar a las mujeres: ¿a ustedes qué les pasó en la guerra? ¿Ustedes qué perdieron? ¿Qué lograron? ¿Cómo sobrevivieron? Después se va a ir para Afganistán y le va a preguntar a los soldados rusos: ¿ustedes qué están haciendo aquí? Y al mismo tiempo le va a preguntar a la población afgana qué pasa con la llegada de los rusos. Entonces, estos trabajos que viene haciendo, simplemente ella no narra, ella se vuelve la amanuense de las voces que narran. Leer a Svetlana Alexievich, me dicen un libro en español, Las voces de Chernóbil, pero ya uno presume que dice lo otro. De hecho, hay trocitos en inglés de algunas de sus obras, pero ahora hablamos de las voces de Chernóbil, que sí está en español, y donde ella después va a entrevistar a los sobrevivientes de Chernóbil. Chernóbil era una ciudad con una planta nuclear hecha en honor a Lenin, que el 26 de abril de 1986 tiene una falla y una de las partes de la planta explota. Y la radioactividad se siente en Suecia, en Alemania, en Dinamarca, en Polonia, hasta en Israel sintieron un cambio en las radiaciones. Hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en un mundo donde estamos enfrentando radiaciones permanentemente, ciertos niveles.
Y para eso es lo que se llama los Röntgen. Eso es la medida de la radiación. Y eso lo detectan los contadores Geiger. Pero aquí se dispararon. Los contadores no sabían qué estaban contando. Alguien que el contador le decía, usted tiene 20 Röntgen, y mentira es que tenía 1500, 2000. Entonces va a narrar y se va a demorar 20 años haciendo ese trabajo. Durante 20 años va a ir preguntándole a la gente que vive ahí, ¿a usted qué le pasó? Y aprovecha el libro para que la gente le hable de las guerras civiles rusas, las guerras contra los chechenos, contra los uzbecos, contra los tayikos, o sea, un montón de nacionalidades que hay adentro, y cómo al caer la Unión Soviética unos destruyen a otros y el país se llena de... El país no, esos países que quedaron ahí se van a quedar llenos de refugiados, y como esos refugiados, muchos van a dar a Chernóbil y les toca la explosión, o sea, cargan una guerra, un desplazamiento, cargan una negación, perdieron la tierra real y llegaron a otro lugar donde la tierra se contaminó con la explosión nuclear, y entonces la radioactividad acabó con todo. Que además es muy lindo ese libro porque habla permanentemente de gatos. Mientras los perros empiezan a sufrir, se devoran entre ellos, los gatos no. El gato está presente, el gato cuida la casa y aprovecha para denunciar hasta dónde llega la ciencia. Ahí hay un problema enorme porque nosotros estamos enamorados en este momento de la ciencia, todas las instituciones del Estado, Colciencias, por ejemplo, no aprueba sino trabajos científicos, entre comillas, porque es pura ciencia de papel la gran mayoría, porque para hacer ciencia hay que tener unos laboratorios muy buenos y cuidar de esos laboratorios. Porque lo que y Svetlana Alexievich va a decir, a mí ya no me va a callar nadie. ¿Qué hicieron los científicos con esa explosión? Se murieron de terror y no fueron capaces de actuar. Sacrifique gente. Revuelvan la tierra, manden a otros para que se mueran allá. Manda un montón de soldados, revuelvan la tierra, no coman nada, pero la gente tenía que comer y los animales tenían que comer, y las esposas buscaban a sus maridos, no los toque, no los abrace, no, es que yo lo voy a tocar, es mi marido que se va a morir, me muero. Hay una que con eso arranca el libro de las voces de Chernobyl, que ya han publicado en ese primer capítulo que se anda por ahí, que es el amor, la muerte. Y esa es una pregunta que se hizo una mujer, a mí no me importa, ¿cierto? Es mi marido, ese señor con todo quemado, lleno de pústulas, una carga radioactiva total, y luego empezar a plantear primero hasta dónde llega la ciencia y qué pasa cuando la ciencia no es capaz de controlar el fenómeno. Porque es que ahí se da el aprendiz de brujo, o para decirlo de otra manera, el monstruo, el doctor Frankenstein. O sea, llega un momento en que la ciencia no es capaz de controlar el monstruo que creó. Porque hay que tener en cuenta que cuando la ciencia cae en poder de los estados, cuando se vuelve una herramienta militar o cuando se vuelve una herramienta de altísima producción, ya no les importa sino producir, sin hacerse otra pregunta. Y ahí es donde el científico se vuelve un faquidiot, ese personaje que sabe mucho hacer una cosa pero que no se cuestiona nada más, que le falta la humanidad, que pierde la humanidad. Yo me acuerdo en los
cómics de Superman a Lex Luthor. Y Lex Luthor era un científico de esos. No le importaba sino crear cosas para lo que fuera. Y su sueño era dañar el mundo. Eso que lo hacía un dibujante de cómics era como una prevención. Porque estamos en un juego muy fuerte hoy en día, y es que estamos matando la tierra. Y lo que narra Svetlana Alexievich es la tierra muerta. Es una tierra que ya no se puede recuperar. Es una tierra que queda... Hay un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la planta, que todo lo que hay ahí no se puede tocar. Y hay una cosa muy interesante, la naturaleza responde a eso. Muta, nace mutada, cambiada, pero empieza a crear otra cosa. Entonces, la nuevo premio Nobel empieza primero con los monólogos, donde la gente cuenta qué le pasa, cómo está vencida y cómo no le da miedo morirse ahí. Y no le da miedo porque ya la tierra está muerta. Y sin tierra, ¿qué vamos a hacer? Y muchos que lograron su último refugio en esa zona se quedan ahí. Y hay una cosa que me parece muy linda en esta escritora, en esta periodista, escritora, que eso es muy bueno aclararlo. Escribir es pensar en orden. Y todo lo que aparece en el libro es pensamiento en orden. Un pensamiento que van a tener que estudiar los filósofos, los profesores de literatura, los sociólogos y los científicos, porque en cada uno hay un drama humano, que es lo que se nos está olvidando. Cuando le damos tanto valor solamente a la ciencia y dejamos las humanidades, se nos olvida que nosotros somos humanos. Y al olvidársenos esto, nos vemos como robots o como cosas. Pero esas cosas siguen respirando. ¿Qué pasa si no pueden respirar? Esas cosas siguen bebiendo agua. ¿Qué pasa si el agua no se puede beber? Esas cosas necesitan comer. ¿Qué pasa si los pepinos y los tomates no se pueden comer? Esas cosas necesitan carne, leche. ¿Qué pasa si la leche y la carne no se puede comer? Ahí hay digamos que una visión apocalíptica tremenda, que en lo que se va a llamar prospectiva ya no es un hecho inesperado, porque ya se rompió una planta nuclear en Japón también. Ahora, lo que no sabemos es cómo han mentido con relación a eso, porque mientras ella escribe las voces de Chernóbil, dice la prensa, dice héroes los que están allá, el problema está resuelto, no hay que tener miedo, y se va allá y el problema no está resuelto. Lo que sí pasa con la gente es que no tiene miedo, porque sabe que se va a morir. Cuando uno tiene claro que se va a morir, pierde el miedo, ya sabe que ese es su final. Que además, esta mujer que es muy creyente, porque vale la pena notar eso, va a encontrar personajes que le dicen, a nosotros nos vamos a morir. Como nos vamos a morir, comenzamos a creer en Dios, pero no le vamos a pedir que nos salve, le estamos pidiendo que la muerte no sea muy horrible. Por eso estamos creyendo. Estamos creyendo para que lo que comemos no nos haga más daño de lo que eso da, que lo que bebemos no nos contamine más de lo que contamina. Para eso estamos creyendo. Entonces aparecen un montón de personajes, de voces, de monólogos, que a veces son uno solo el que habla, por eso es un monólogo, a veces es un coro porque hablan un grupo.
a veces es una conversación, porque están conversando y ella oye. ¿Y qué dice el monólogo? ¿Qué dice el coro? ¿Qué dice la conversación? Ya no existimos más. Ya no existimos más. Ya la gente nos ve como unos monstruos. Por eso no nos vamos a otras ciudades, para que no nos encierren en un hospital y nos metan en una cámara de zinc de plomo, para que nosotros no desprendamos más radioactividad. Mejor nos quedamos aquí juntos, los que estamos cargando radioactividad, los que estamos enfermos, los que estamos mutando. Y ella, al estar expuesta a todas esas voces radioactivas y contaminadas, ¿no se contaminó también? Ahí es donde viene uno de las preguntas, porque ella fue y se metió allá, y se da un fenómeno muy particular. Hay gente a la que no le ha pasado nada. Estando ahí. Hay gente a la que no le ha pasado nada. Esta gente sabe qué pasó. Esta gente le cogió miedo a los científicos, mucho miedo a los científicos que se desbordan, que no se controlan, que no llegan a un punto donde de ahí no se puede seguir, de ahí no se puede continuar. Incluso hay un monólogo muy interesante donde alguien ve llegar un científico, entonces llega en un traje especial, con una máscara especial, yo soy, primera vez que vemos un científico, pero usted es igual a los médicos de la peste en la Edad Media, que venían con máscaras de pájaro, con las ropas llenas de pus de toda clase, a ver qué había pasado, toma datos, se los lleva, pero la peste sigue. Entonces dice este hombre, pues, donde sigan llegando científicos, lo que está llegando aquí son brujos, porque no se dieron cuenta de que hay un lindero, de que hay un límite, y si se pasa de ahí, ya es brujería. La denuncia que hace es muy fuerte, es tremendamente fuerte. ¿Hasta dónde llega la razón? Y cómo la codicia convierte a la razón en brujería. Porque es una mujer muy culta, tremendamente culta, que además es una mujer que nace en 1948 y está dando razón de lo que le pasó a ella como fruto de la posguerra. Entonces, en las voces de Chernóbil va a decir, es que esto fue peor que todas las guerras, porque los que crearon el fenómeno se contaminaron, los que fueron a resolver el fenómeno se contaminaron, y los que viven aquí se contaminaron, y se contaminó la tierra con todo lo que produce. Y al contaminarse todo, simplemente estamos desapareciendo. Es una denuncia muy fuerte la que hace Svetlana Alexievich Memo, porque, o sea, definitivamente la literatura y el periodismo cumplen su objetivo cuando estén denunciando los atropellos a la humanidad que se hacen en este tiempo. A ver, sí, es que ahí, y a lo mejor habrá muchos teóricos literarios que dicen que eso no es literatura, pues no falta el que se encierre en eso cuando no ha hecho sino sacar datos de otros libros. Pero hay algo que los norteamericanos fueron muy claros cuando lo crearon, que es el nuevo periodismo. El nuevo periodismo es entrar en la realidad y tratar de contar una historia muy bien contada de lo que pasa en la realidad. Ahí es donde aparece un gran periodista que se llama Guy Talese, y como Talese va a escribir una de las crónicas más interesantes que yo he leído, que es el Nueva York leído a través de los gatos.
Entonces, ¿qué pasa con los gatos proletarios, con los gatos de clase media, con los gatos de clase alta? ¿Qué pasa con todos esos gatos? ¿Por qué el gato me está diciendo quién es el dueño? El gato me está diciendo cuáles son las fantasías del dueño. El gato me está diciendo cómo son las espacialidades del dueño. Y el gato me está diciendo cuáles son las aberraciones del dueño. O sea, esta está la condición humana. Muéstrame el gato y le descubro ¿Quién es el usted? dueño. Claro, y le descubro el dueño. Yo me acuerdo una película que se llama Los 101 Dálmatas, donde los dibujantes al principio muestran un montón de gente que va con perros y como cada perro tiene la misma cara que el amo. Y se va moviendo. Entonces aquí ese nuevo periodismo llega al punto máximo con esta señora, porque es que Svetlana Alexievich denuncia todo el sistema ruso. Ahora, ¿qué pasa cuando denuncia todo el sistema ruso? Que ve uno ahí todo el sistema norteamericano. O sea, está denunciando el imperio, el imperialismo. Está denunciando las instituciones que tratan de alienar el hombre a través de el egoísmo, el individualismo. Porque de la misma forma que en los Estados Unidos aparece un egoísmo enorme donde yo soy el mejor, yo tengo que superar a los demás, ahí en Rusia pasaba lo mismo. Y por eso ella dice que nadie la va a callar. Sí, es que nadie la va a callar. Y está en el régimen de Putin. Sí, claro, es que, a ver, hay una cosa que nosotros hemos sido fruto de una propaganda intensa. El malo es el otro. Y muchas veces el malo es igual de malo que yo. Y lo estoy odiando porque me veo en él. Me acuerdo una vez aquí un profesor me decía, uno cuando castiga a los hijos está castigando los propios errores de uno en él. Y entonces ahí es donde uno ve el asunto de los grandes imperios, la corrupción. Es que es la misma corrupción, se da al lado y lado. Eso llega cuando el hombre pierde los conceptos de humanidad, cuando el hombre tiene que demostrar que su poder se lo dan las armas. O sea, muy poquitos son los países donde el poder nos lo da la calidad de vida. Entonces son países donde se vive con mucho miedo. En Rusia se vivió con miedo permanentemente y en los Estados Unidos se vivió con miedo permanentemente, simplemente que los norteamericanos trataban de paliar el miedo consumiendo. Consuma, que además pues es una realidad en este momento. Cuando una persona está muy angustiada, si puede consumir, sale a consumir, a comprar lo que sea, porque de esa manera se escapa de la realidad, ¿cierto? El que menos consume es el que más contento está con él mismo. No necesita nada afuera. No necesita nada, pues sí necesita lo esencial. Pero si usted está muy asustado, consuma, compre, porque de esa manera usted crea pequeñas realidades que si bien se las consume, si bien se le acaban, lo están haciendo olvidar que lo persiguen. Memo, hay una constante muy impresionante en los imperios. El imperio estadounidense hace ver que el imperio ruso es lo peor. Y en el imperio ruso le hacen ver a la gente que ese imperio capitalista es lo peor. Y lo mismo hacían los griegos con los persas. Los persas eran lo peor, y lo mismo hacía Roma con los bárbaros, con los germanos, son lo peor. Siempre es la imagen del enemigo. Y hay que aclarar el enemigo además. Eso lo tiene muy claro Thomas Hobbes en el Leviatán, donde para gobernar hay que tener un enemigo. Sin enemigo no se puede gobernar. Pues es que en este momento es muy claro, ya no es Rusia el enemigo,
pero son los árabes. Para los Estados Unidos y para Occidente esa forma de vida es la peor, y si usted se va para Oriente, la forma de vida de Occidente es la peor. Sí, sí, claro, nosotros estamos criticando toda esa vida de los orientales, pobres mujeres, tapadas, que salen a la calle, y aquí esas señoras piensan, pobrecitas las occidentales, las hacen trabajar, las hacen estudiar, se tienen que levantar por la mañana a hacer programas de radio a primera hora, o sea, un montón de torturas. Sí, cada cultura leía a la contraria desde lo peor, claro. Siempre ha sido, con una cosa que vale la pena notar, que Rusia vuelve a ganar espacio en el escenario internacional en este momento, y se va a volver el enemigo otra vez, con toda seguridad, se va a volver el enemigo otra vez. Porque es el asunto de ver quién tiene el revólver más largo que el otro. Es un libro de Alberto López Duque López, era un crítico de cine, con un libro muy bello, Mi revólver es más largo que el tuyo. ¿Cierto? Y en esa se pasan los imperios. Entonces lo que hace Svetlana Alexievich es que al criticar a Rusia, porque es una enorme crítica al sistema ruso, está criticando, porque encuentran un montón de paralelos, al otro imperio norteamericano. Svetlana Alexievich logra hacer la crítica al imperio ruso como ningún estadounidense lo ha hecho sobre su propio imperio, de pronto Chomsky, sí, claro. O de pronto Chomsky. Sí, pero lo que pasa es que Chomsky piensa, reflexiona y denuncia, en tanto que Svetlana Alexievich va y oye, cuénteme usted, yo no me voy a inventar nada, no es lo que yo estoy viendo, es lo que a usted le está pasando, cuénteme. Y ella se encarga de pasar esos datos a un libro. Cuénteme usted. Yo no me voy a poner a pensar qué es la pobreza. Usted es pobre. ¿Para usted qué significa ser pobre? Que además vemos otra cosa muy bonita de este premio Nobel, y es que se sale del medio original para hacer periodismo, o digamos el más conocido, que sería la televisión, la radio o los periódicos. Ella utiliza otro medio, que son los libros. A ver, sí, primero que todo hay que tener en cuenta que el gran periodismo ya no se escribe en los periódicos. Lo que era la historia periodística, que hizo tanto juego en los años 70, 80, 90, donde a un periodista le daban, haga una investigación y después la publicamos durante una semana, durante 15 días. Eso ya no se da. Nosotros estamos en la sociedad del dato. Demos datos y paremos, No hay ningún análisis sobre el dato, no hay profundidad sobre el dato, porque la pregunta que uno se haría, a ver, si lo de Chernóbil se dio, ¿cuántas plantas nucleares hay en el mundo? ¿Y quién tiene cuántas? Porque el campanazo está hecho. O sea, ya explotó en Rusia o en Ucrania realmente, ya explotó en Japón. ¿Qué pasa si explota en otras partes? Porque la radiación la asume la Tierra, pero lo que no sabe o no quiere decir la ciencia es esa radiación cómo se reproduce y cómo llega con otra cosa. Es que eso es como las pestes. O sea, alguien se lleva una chaqueta, ella cuenta en las voces de Chernóbil cómo cuando crean lo que llaman el sarcófago, o sea, tapan toda la planta con concreto para que no se escape más la energía, para que no se escape más la radiación, les da por poner una bandera arriba para decir ganamos. Y la radiación se come la bandera, y se come 4 banderas, ¿cierto? De repente eso se parte en pedazos, y mucha gente se llevó un pedazo de esa bandera,
para su ciudad. Para eso yo estuve en Chernóbil. Eso va contaminado. ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces cuando se cometen estos grandes errores científicos, los científicos entran en silencio, se vuelven niños. No son capaces de dar la cara, se vuelven niños. Eso fue lo que le pasó después de que cae la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Todos se vuelven niños. Estábamos jugando con esto y fuimos capaces de producir esto. Y todos se vuelven niños. Entonces ahí vienen un montón de preguntas sobre lo que está pasando ahora. No solamente estamos saqueando la Tierra, la estamos acabando, sino que la estamos contaminando. ¿Y qué pasó cuando se explotó la primera bomba atómica? ¿Qué pasó cuando explotó la segunda bomba atómica? La primera explotó en una isla que se llamaba Bikini. ¿Qué le pasó a la capa de ozono? ¿Eso se rompió? ¿No se rompió? ¿Qué pasó cuando atravesamos la capa de ozono con un montón de cohetes? ¿Eso se terminó de abrir o no se terminó de abrir? Entonces empiezan un montón de silencios peligrosísimos, donde de repente lo que nos va a pasar, porque es que Svetlana Alexievich es muy atrevida, las voces de Chernóbil, una crónica del futuro. Queridos, esto es lo que va a pasar. O sea, cuánta información tiene, porque hay que tener en cuenta que un buen periodista está lleno de información, cargado de información, y mucha gente seguramente habló con ella. No me mencione, pero yo le cuento. Por eso es que cuando la iban a entrevistar va a decir lo primero: a mí no me va a callar nadie. Entonces falta ver ahora con este premio con qué va a salir y qué será lo que va a relatar. Hay que tener en cuenta que en el espíritu ruso hay algo muy fuerte en esa cultura, que es el arrepentimiento. Claro, pues por eso Crimen y Castigo es la historia de un arrepentimiento, ¿cierto? Por eso los demonios de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, eso es tremendo. Entonces, ¿quién sabe cuánta gente le ha contado cosas a esta señora? Y como ya tiene nombre, como ya tiene voz, va a hablar. Y va a dejar esas voces escritas para que nadie las cambie más. Que eso es muy distinto, porque es que en un programa de televisión, además de que usted tiene muy poquito tiempo, usted no puede decir sino la cremita, y de ahí no puede pasar. Usted no profundiza, usted está, lo mismo pasa en un periódico normal, el espacio no me da, un libro me da. Pues es que el libro puede tener 500 páginas, 600 páginas, y vale la pena notar de que esto de las voces va a ser muy interesante, porque me acuerdo cuando salió un libro llamado El archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, donde él puso de manifiesto todo lo que fueron los campos de concentración en Rusia. Y empezaron a aparecer los campos de concentración en Rusia, incluso con un libro muy lindo, Un día en la vida de Iván Denisovich, preso de un campo de concentración ruso, de un gulag. Y cuando denunciaron todo ese archipiélago, porque era un archipiélago, un montón de campos, aparecieron un montón de campos por todo el mundo. O sea, ya no solamente fue el archipiélago Gulag, ya no solamente fue la estructura exterminadora de Auschwitz, habían un montón de campos en todo el mundo. Y es un libro donde aparecen las voces de los que habían pasado por ahí. Entonces, con Alexander Solzhenitsyn, con Vasily Grossman, con el espíritu ruso, pues que se va a ver
tan fuerte en un hombre como Dostoyevsky. Esta señora tiene todas las herramientas para trabajar, porque denuncia, pero también cuenta de arrepentimientos y de lo que nos va a pasar si seguimos dándole primacía única y exclusivamente al hecho científico. Porque cuando la ciencia caiga en manos de gente que no tiene criterios humanos, esta gente tiene un problema, que no le importa que todo se destruya, así se destruyan ellos. Pero la ciencia ya está en manos de personas así, o ya fue hecha por personas con esa mentalidad y está siendo usado por personas con esa mentalidad. A ver, el problema es que no son personas, son estados. Porque yo no puedo, muchas veces el científico se ve en la obligación de cumplir metas del Estado, de cumplir metas de las empresas, o si no, no tiene cómo vivir. Solamente que los estados y las empresas están manejados por personas. Sí, claro, ese es el gran problema. Personas que al no obtener satisfacciones humanas quieren la última gran emoción, morir. Eso es terrible, mientras todas las instituciones se vayan llenando de gente que no quiere estar viva, porque no sabe qué es estar viva, es que ese es el problema. Es que las humanidades se enseñan para que la gente sepa por qué está viva, y qué significa vivir, y qué significa estar en la tierra, pero cuando yo ya no soy consciente de eso, sino que me vuelvo un cazador de honores, un cazador de sensaciones fuertes, un cazador de riquezas, y cuando eso lo obtengo y no me ha dado nada, busco la última sensación, matarme. A ver qué pasa. Es que ese es el problema. Ese es el gran problema. Y me encanta que esta mujer se haya ganado el premio Nobel. ¿Por qué? Bueno, ¿le vamos a parar bolas a las humanidades o no? ¿O desaparecemos? Y vuelvo y repito una frase que he dicho mucho acá: cuando desaparezcamos, nadie nos llorará, nadie se acordará de nosotros, y en el mundo habrá otra vida sin nosotros, Y Spinoza tendría razón. ¿Qué le pasa a la tierra si el hombre desaparece? Nada, mejora. En este momento mejora. Y ahí es el campanazo fuerte que da esta mujer, donde perdimos la identidad con Patrick Modiano, listo, ya no sabemos quiénes somos. Ahora, perdimos la tierra porque la contaminamos. Entonces ahí sí, apague y vámonos. Y por eso Voces de Chernobyl la va a llamar una crónica del futuro. Ya no es la película Mad Max, de un montón de gente buscando gasolina, va a ser la crónica de un montón de gente buscando sombra para morirse. Ya, es lo que acaban de premiar con el Nobel. Una alerta: si dejamos las humanidades y le damos todo a la producción, listos, nadie nos llorará, nadie se acordará de nosotros. Carl Sagan. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre Periodismo, Premio Nobel 2015.